Hay una idea, ¿no? Que como que flota mucho en los círculos de fe. Esta de que seguir a Dios, o sea, estar en su propósito, siempre debería sentirse como una llegada triunfal, ¿sabes? O esas canciones, ¿no? Que pintan el camino con Él como subir una montaña brillante, sin problemas, sin bajones. Es una imagen muy bonita, la verdad. Atractiva. Pero bueno, luego llega la vida real. Y como que esa postal, pues, no siempre encaja. Ahí es donde viene la sorpresa, la confusión. Cuando uno se da cuenta de que esas ideas, aunque seguro vienen de un buen lugar, pues no siempre son la experiencia de uno. Y justo ahí, justo en ese punto, aterriza el capítulo que vamos a explorar hoy. Con una honestidad que, híjole, casi duele. El autor lo dice así, directo. Porque lo que nadie me dijo fue que el propósito de Dios también puede doler. Uf, sí. Es una frase fuerte. Fuerte, ¿verdad? Porque como que nadie nos prepara para eso. Para esa posibilidad de estar justo donde creemos que Dios nos quiere y aún así sentirse totalmente confundido, agotado o hasta invisible para los demás. Esos momentos en que obedecer se siente más a renuncia, más que a recompensa. Exacto. Y claro, pues ahí asoma la duda. Quizá no tanto sobre Dios, ¿no? Sino sobre uno mismo. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿De verdad vale la pena todo esto? ¿O me equivoqué de camino? ¿Malinterpreté todo? Esa sensación. Sí, yo la reconozco. Y el autor sugiere que es mucho más común de lo que pensamos. Quizá alguien le dijo sí a Dios con toda la ilusión del mundo, esperando claridad, paz, una señal tipo flecha neón, ¿no? Pero lo que llega es la monotonía, la rutina o una soledad que cala hondo, puertas cerradas. Tal vez hubo un llamado clarísimo a servir, pero nadie parece darse cuenta. O se renunció a algo importante por seguir ese llamado y la respuesta parece ser silencio, nada. El silencio puede ser muy ruidoso a veces. Totalmente. Soñar con impactar y encontrarse con el fregadero lleno o la pila de facturas. Esas cosas. Y claro, esas vivencias despiertan preguntas incómodas. ¿Y si esto no era lo que esperaba? ¿Y si Dios como que se equivocó de persona conmigo? ¿Y si entendí todo mal desde el principio? Preguntas súper válidas. ¿Y si el propósito no se ve como imaginé? Queremos tener una conversación honesta, profunda, sobre esas temporadas donde la fe y la realidad como que chocan, donde el camino con Dios se siente distinto a lo que uno esperaba o se había imaginado. Y creo que es vital empezar justo ahí, validando esas preguntas, esos sentimientos que mencionabas. No hay por qué juzgarse si surgen esas dudas. Es muy humano caminar por fe y tener momentos de confusión. Dios no se ofende, no se escandaliza por nuestra confusión. De hecho, el capítulo propone algo que a mí me parece fascinante, que muchas veces Dios usa esa misma confusión, la usa como un catalizador. ¿Un catalizador para qué? Pues para revelarnos algo más profundo. Una verdad central, que el propósito no siempre gira alrededor de lo que hacemos, de nuestras acciones visibles, nuestros logros, sino de quiénes nos estamos volviendo en medio de todo eso, en el proceso. El texto presenta esta idea. A veces Dios no cambia las circunstancias de afuera, esas que nos frustran o nos parecen insignificantes. Más bien trabaja en nuestra capacidad interna, en nuestra habilidad para vivir esas circunstancias, sí, esas mismas, pero con un sentido de propósito. Aunque desde afuera parezcan grises, pequeñas, sin chiste. Entiendo. Como un trabajo más interno que externo. Exacto. Entonces, nuestra idea hoy es esa, desempacar juntos estas ideas, buscar consuelo, encontrar perspectiva y, quién sabe, quizás descubrir una forma nueva de entender el propósito de Dios, sobre todo en esas etapas silenciosas o desconcertantes. Hay un giro conceptual bien importante que el autor usa, una metáfora clave. Dice, el propósito no siempre se ve como fruto, como algo obvio colgando de la rama. A veces, dice, se parece más a una raíz. ¿Una raíz? Sí, oculta, bajo tierra, nadie la ve, pero es esencial. Es lo que sostiene todo, lo que nutre. Qué buena imagen. Y para ilustrarlo, nos lleva a un momento súper conocido, el bautismo de Jesús. En ese instante, la voz del cielo no dice, este es mi hijo, vean los milagros que va a hacer. No, lo que declara es, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Antes de todo lo demás. Exacto.
Eso es lo llamativo. En ese momento, Jesús todavía no había empezado su ministerio público. No había sanado a nadie, ni predicado sermones, ni multiplicado panes, nada de eso. La complacencia de Dios, su agrado, descansaba en quién era Él, en su identidad, en su relación con el Padre, antes que en sus obras futuras. ¡Wow! A ver, detengámonos ahí, porque eso tiene implicaciones enormes para nosotros, ¿no? Totalmente. Si la complacencia de Dios con Jesús no dependía de su acción ministerial visible en ese momento, ¿qué nos dice eso? Pues el autor sugiere que nuestro propósito fundamental, la base, no arranca con la producción, no con los resultados que podemos medir o mostrar. Arranca con nuestra pertenencia a Él. Pertenencia. Sí, que Dios no está esperando a que logremos ciertas metas para validarnos o para estar con nosotros. Su presencia está disponible ahora, en esta etapa que quizás se siente atorada, sin brillo, pero donde uno ha elegido seguir caminando con fidelidad. Aunque sea a tientas, ¿no? Entiendo la idea. Es poderosa. Pero, a ver, ¿cómo maneja el autor la tensión? Porque una cosa es saber eso, y otra es la sensación humana de necesitar ver algo, ¿no? Ver algún fruto para sentir que uno avanza, que vale la pena. Claro, y es una tensión súper real. El autor no la evita para nada. Reconoce que es dificilísimo vivir desde esa convicción de pertenencia cuando la realidad parece gritar otra cosa. Sobre todo, como decías, cuando uno guarda sueños grandes, o ha tenido experiencias espirituales muy fuertes, o ha orado con todo el corazón pidiendo a Dios que haga algo grande con su vida. Y luego pasan los años. Y la vida parece, pues, ordinaria. Normalita. Un trabajo que funciona pero no apasiona. Una familia con sus rollos, sus complejidades. La salud que va y viene. Un servicio en la iglesia que nadie nota. Sí, lo común. Exacto. Y en esa aparente normalidad, explica el texto, puede empezar a colarse una herida silenciosa. Esa sospecha de, híjole, chance y me quedé corto. Chance y no di la talla para el plan de Dios. Uf, esa sensación de no haber dado la talla. Duele, pero el autor quiere ser muy claro aquí, muy enfático. Pide que esto se escuche con el corazón. No te quedaste corto. ¡Qué fuerte! Sí. Busca que esa frase sea como un bálsamo para esa herida. No te quedaste corto. Me gusta. Es potente. Pero entonces, ¿cómo se reconcilia eso con la sensación de que la vida no encaja con la expectativa de un gran propósito? ¿Dónde está el truco, digamos? La clave, según el texto, está en distinguir bien entre propósito y éxito. Al menos, el éxito como lo define nuestra cultura. El autor es muy directo. Lo que pasa es que el propósito no siempre se parece al éxito. Ok, ¿y cuál es la diferencia? Pues que el éxito normalmente se mide por cosas visibles. Reconocimiento, aplausos, logros que se pueden contar. El propósito de Dios, en cambio, opera con otras reglas. A veces, argumenta el autor, el propósito se manifiesta de formas calladitas, pero súper significativas para Dios. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, seguir amando aunque nadie te agradezca. Decidir creer aunque no haya promesas nuevas espectaculares en el horizonte. Seguir sirviendo sin buscar el aplauso. Ese, dice el autor, es el tipo de propósito que no hace ruido, pero hace historia. La historia que solo el cielo lleva registro. La historia que solo el cielo lleva registro. Me gusta eso. Y sugiere que esa historia muchas veces solo se entiende mirando para atrás, conectando los puntos de estas temporadas que ahora se ven confusas. Es un propósito que se construye en lo secreto. Entendido. Suena bien en teoría, pero mientras uno está ahí, en medio de la confusión, cuando todavía no puedes mirar atrás y conectar los puntos, ¿qué queda? El autor habla de la confianza, pero me llama la atención que no la describe como paz y tranquilidad total. La describe de una forma mucho más cruda, más real. Dice que confiar a veces es seguir caminando con un nudo en el pecho, pero sin soltar su mano. Uf, sí, esa imagen es... Muy real, ¿no? Muy de carne y hueso. Y pone un ejemplo súper práctico. Despertarse un lunes sintiendo que no puedes más, sin ganas de nada, pero aún así poder susurrar, Señor, aquí estoy. Si este es mi lugar hoy, si aquí me quieres, no necesito entenderlo. Solo ayúdame a serte fiel en esto. Ujú. Y el autor afirma, eso también es propósito.
Y me parece que ese es un punto clave, porque cambia la definición. Ya no son solo metas externas. Lo enfoca en el carácter, en reflejar a Cristo. Sobre todo dice cuando nadie está mirando. Va por ahí. Exactamente. Es una redefinición fundamental. El propósito no se agota en el hacer para afuera. Se ancla muy profundo en el ser por dentro y en esa fidelidad en la relación con Dios día a día. Y esta idea de la fidelidad en lo oculto, en lo que no se celebra, la ilustra súper bien con una anécdota que cuenta, de una mujer de su iglesia. Ajá. Una persona de esas que no buscan el reflector, ¿sabes? Que sirven calladitas. Su vida, cuidar a su esposo enfermo, orar por la familia, ayudar en lo que puede discretamente. Y un día, con lágrimas, le dice su inquietud. Pastor, ¿esto que hago cuenta como propósito? Mi vida es tan simple. Qué pregunta tan honesta. Mucho. Y la respuesta que le da el autor nos dice mucho de cómo ve Dios las cosas. Hermana, si lo que haces cada día lo haces con amor, con fe, con entrega, aunque nadie lo vea, Dios lo ve. Y eso cuenta más de lo que imaginas, le dice. Tú vives el tipo de propósito que sostiene el reino, el que no hace ruido, pero mantiene encendida la luz. Wow. Dice que ambos se emocionaron mucho, porque tocaron algo esencial, que el cielo valora historias así, historias sin títulos grandotes, pero con un peso eterno. Y el texto deja la pregunta flotando. ¿Y si la historia de quien nos escucha, esa que parece pequeña o ordinaria, es una de esas que Dios atesora en secreto? Eso cambia toda la perspectiva sobre lo que creemos que es importante. Quiere decir que los propósitos más verdaderos, muchas veces, no se sienten como llegar a un destino espectacular, sino como un camino que se construye con decisiones chiquitas de amor y fidelidad, pero sostenidas. Y esto me conecta con otra figura que el autor menciona mucho, como un referente para él en sus dudas. Ruth. Ah, ¿sí? Ruth. Si pensamos en ella, pues no encajaba en el molde de persona destinada a la grandeza, ¿no? Era extranjera, moabita, viuda, pobre, vulnerable socialmente. Nada en su situación inicial gritaba futuro brillante. Para nada. Y sin embargo, su decisión de aferrarse al Dios de Noemí, su suegra, la metió en la genealogía de Jesús. Nada menos. ¿Y cómo pasó? No fue por milagros espectaculares, fue por acciones ordinarias. Motivadas por la necesidad, sí, pero también por lealtad. Acciones muy concretas. Exacto. Ruth hizo lo que se tenía delante. Levantarse temprano para recoger las obras del campo, cuidar a su suegra que además andaba amargada, dar pasitos de fe en un lugar donde no tenía nada seguro. Y Dios usó esa cotidianidad fiel para tejer su plan. Aquí me parece que hay una diferencia importante con otros ejemplos. Ruth actuó más por responsabilidad que por una visión clara de su propósito. Es así. Precisamente, el autor subraya justo eso. Ruth no se esperó a sentir una confirmación interna o externa de «estás cumpliendo un gran propósito divino» para moverse. Si se hubiera esperado a esa señal, pues chance y la parálisis, la duda, el miedo la hubieran detenido. Pero actuó. Se puso en marcha. Se puso en marcha. Con incertidumbre, sí. Con cansancio, seguro. Hizo lo que estaba a su alcance, y Dios obró a través de eso. La enseñanza que el autor quiere grabar es esta. A veces el propósito no se siente como un llamado inspirador, se siente como una responsabilidad diaria. Una responsabilidad diaria. Sí. A veces, el plan de Dios no se revela en una visión espectacular, se revela en una necesidad concreta que está frente a nosotros y a la que elegimos responder con fidelidad. Esa es otra cara del propósito, la obediencia práctica en lo de todos los días. Ok, entonces, si el propósito se encuentra también en esa fidelidad diaria, ¿cómo podemos saber si estamos caminando en él? Sobre todo cuando no hay señales externas claras, cuando todo parece normal. Pues el texto propone como una serie de preguntas, no como un examen para juzgarse, más bien como una invitación a mirar la vida cotidiana con otros lentes. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo, se está intentando criar a los hijos con paciencia, luchando contra los propios límites y cansancio. Se está eligiendo perdonar donde antes la reacción era el enojo, el rencor. Se trabaja en silencio por el bien de otros, sin esperar que lo reconozcan. Se sirve a personas que no pueden devolver el favor. ¿Preguntas sobre el carácter? ¿Sobre las acciones pequeñas? Exacto. Y si la respuesta honesta a alguna de estas es sí,
¿Lo estoy intentando? La conclusión del autor es muy directa. Entonces sí, se está caminando en propósito. Aunque no se sienta así. Aunque no se sienta así, aunque no se vea al final del camino, aunque nadie más lo note. El cielo, nos recuerda el texto, lleva un registro detallado de cada sí secreto a Dios, de cada perdón que costó lágrimas, de cada acto de obediencia que nadie pidió ni vio. Porque, y esta es la base de todo, Dios no está buscando solo resultados espectaculares. Está mirando corazones. Está viendo la intención, la lucha interna, la dependencia en Él que hay detrás de esas acciones. Esa perspectiva es muy liberadora, ¿no? Quita un peso de encima. El autor comparte su propio camino. Admite que él creció pensando que el propósito tenía que ser algo grande, visible, casi famoso. Pero los años, el ministerio, le han mostrado muchísimos ejemplos de gente anónima cuyas vidas están llenas de un propósito auténtico, profundo. Habla de la abuela que ora mientras cocina, del hombre que lucha por romper patrones de abuso en su familia, de la joven que cuida a su mamá enferma, del maestro agotado que sigue enseñando con amor, de la mujer que sirve en la iglesia con el corazón roto. Historias muy reales. Muy reales, y la conclusión que saca es: propósito no es lo que brilla, es lo que permanece. Reconoce que es difícil creer esto en una cultura que está obsesionada con lo visible. Logros, seguidores, impacto que se pueda medir. Pero insiste en que Dios mide diferente. Otros parámetros. Sí, miran la motivación, la fidelidad que se sostiene, el amor en la acción. Incluso confiesa sus propios días de bajón, de inseguridad. Días donde siente que su llamado está atorado, que sus oraciones son las mismas de siempre, que no avanza. ¿Y qué hace en esos momentos? ¿Cuál dice que es su ancla? Su ancla, dice él, es volver al Evangelio, pero no a la teología abstracta, sino a la vida de Jesús, concretamente a esos 30 años ocultos. Los años en Nazaret. Exacto. 30 años de carpintería, de anonimato, de silencio. Fueron años perdidos, años sin propósito. El autor argumenta que para nada, que fueron absolutamente esenciales. Ahí se formó su carácter humano, ahí maduró su obediencia al Padre, ahí aprendió a vivir nuestra vida. Claro. Y desde esa reflexión lanza una pregunta que resuena mucho. ¿Quién soy yo para despreciar mis años de silencio? Uf, la idea de no despreciar los años de silencio es muy potente. ¿Cómo desarrolla esa idea? ¿Cómo explica que esos periodos no son tiempo perdido? Propone un cambio de perspectiva total. En lugar de verlos como estancamiento, como estar parado, verlos como un tiempo de echar raíces. Echar raíces. Me gusta. Describe esas raíces como algo invisible para los demás, claro, pero cruciales para sostener lo que venga después, el peso futuro. Son raíces que no salen en las fotos, no generan likes, pero cultivan una intimidad muy profunda con Dios. No producen visibilidad ahora, pero sí estabilidad a largo plazo. Estabilidad. Y esto lo conecta con Pablo, en la cárcel, ¿no? Cuando escribe esa frase tan famosa: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Esa mera. La palabra clave ahí es aprendido. No dice nací sabiendo o siempre fue así, dice he aprendido. Fue un proceso. Fue un proceso, no fue magia. ¿Y dónde aprendió? No en un escenario dando conferencias, en una celda, en el encierro. ¡Qué contraste! Total. Y aplicando esto, el autor sugiere, quizás nuestras etapas actuales de encierro, esa vida que se siente congelada, sueños en pausa, oraciones que parecen rebotar en el techo, son precisamente el salón de clases, el lugar donde estamos aprendiendo algo vital, a confiar sin entender, a descansar sin ver resultados todavía, a amar sin condiciones. Aprender a. Y concluye que ese aprendizaje es una forma alta y profunda de propósito. ¿Por qué? Porque nos transforma por dentro, nos libera de necesitar la aprobación de afuera, nos fortalece en lo secreto, nos hace más como Jesús. Es un propósito de formación interna. Y volviendo a Jesús, el autor usa mucho el ejemplo de Getsemaní, como la prueba máxima de que el propósito puede doler. Y mucho. Sí, regresa ahí. Ahí, Jesús expresa su angustia total. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Cumplir su propósito implicaba un sufrimiento horrible. Obedecer significaba, humanamente hablando, perderlo todo. ¿Por amor?
y lo hizo. Ujú. La lección que saca el autor es que a veces el propósito más alto no es alcanzar un sueño personal, es amar hasta el extremo, aunque cueste todo. Él comparte una oración muy personal, un diálogo con Dios en un momento de mucho dolor. Señor, si este es tu propósito, ¿por qué duele tanto? Qué pregunta tan humana. Totalmente. Y dice que percibió una respuesta suave, no con voz audible, pero clara en su espíritu. Porque propósito no siempre es comodidad. A veces es transformación. Transformación. Esa palabra transformación lo lleva a pensar en José, el joven de los sueños, ¿no? Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en la cárcel. Años y años de aparente sinsentido. ¿Dónde estaba Dios ahí? ¿Dónde quedó el propósito? Parecía perdido, ¿no? Totalmente perdido. Pero el autor argumenta que Dios no lo había olvidado, que cada escalón hacia abajo, cada injusticia, era, sin que José lo supiera en ese momento, una oportunidad, una forma de profundizar su carácter, de anclar su esperanza más allá de lo que veía. La perspectiva sobre el dolor aquí es clave, ¿verdad? Sí, totalmente. La perspectiva sobre el sufrimiento es central en este capítulo. José no se libró del dolor, para nada. Pero Dios usó todo eso para un bien mayor. El clímax es cuando José, ya poderoso en Egipto, se encuentra con sus hermanos, que están muertos de miedo. Y su respuesta no es de venganza, es de una comprensión profunda del plan redentor de Dios. La famosa frase. Exacto. Les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esa es la mirada de alguien que ya entendió. Que entendió que el propósito no está en evitar las broncas, sino en confiar que Dios puede obrar a través de ellas y redimirlas. El propósito, concluye el autor, tiene un poder que transforma el dolor mismo, lo resignifica. Entiendo. Y esa idea de un plan de Dios que se va tejiendo, incluso con hilos de caos y dolor, ¿cómo la ilustra el autor para que sea más fácil de agarrar? Usa otra metáfora muy bonita, la del bordado. Dice que hoy, chance, solo vemos el reverso de nuestra vida. ¿El reverso? Sí, la parte de atrás. Un enredo de hilos sueltos, nudos por todos lados, colores que parece que no combinan, un caos que no se entiende. Sí, a veces así se siente. Pero nos asegura que un día, en el tiempo de Dios, Él nos va a mostrar el anverso, el lado correcto del bordado. Y entonces, ¡pum!, veremos el diseño completo. Hermoso, coherente, donde cada hilo, cada nudo, hasta los feos, tenían su lugar y su porqué. ¿Qué esperanza da eso? Mucha. Sin embargo, el texto también es muy sensible. Reconoce que esperar ese día es difícil. Mientras uno está en el valle oscuro, los discursos bonitos sobre el futuro pueden sonar huecos. Claro. Lo que se necesita muchas veces, dice, no es tanto una promesa de que todo va a salir bien al final, sino la certeza de no estar solos ahora. La compañía. La compañía, la convicción de que alguien ve nuestro proceso, nuestra lucha, nuestro dolor, que nuestra historia, por más confusa que parezca, no es invisible para Dios. Entonces el mensaje central, el corazón de este capítulo, si lo tuviéramos que resumir, ¿cuál dirías que es? Yo diría que el mensaje central es una reafirmación muy fuerte. El propósito no se ha ido, no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Quizá no se alinea con el plan que uno tenía en la cabeza. Chance no se siente emocionante. Chance no viene con aplausos ni con todas las respuestas. Pero sigue siendo propósito. Pero sigue siendo propósito si se elige seguir caminando con Dios, aún sin entender el mapa completo. Sigue siendo propósito si se decide amar en medio de la duda, mantener la integridad cuando uno está agotado, buscar el rostro de Dios sintiendo que se perdió el rumbo. Y propone esa definición final que ya mencionamos, que a mí me parece súper liberadora. Porque propósito no es llegar a algún lugar, es quien estás siendo mientras caminas. Exacto. El foco cambia. Del destino a la jornada. Del logro al carácter. Dios, asegura el autor, está profundamente interesado en nuestro corazón, en quienes nos estamos convirtiendo. No nos mide por productividad humana ni espera que seamos perfectos. Lo que Él anhela es nuestra presencia, nuestro aquí estoy de cada día, aunque sea con voz bajita. ¿Y si eso es todo lo que se puede ofrecer en este momento? El autor insiste, es suficiente.
Es un propósito valiosísimo a los ojos de Dios. Por eso es tan importante, creo, no subestimar estas temporadas que parecen de inactividad o de silencio. El autor insiste mucho en que a menudo el propósito se disfraza. Se viste de anonimato, de preparación, de entrenamiento que nadie ve. Como que Dios trabaja tras bambalinas. Ándale. Nos recuerda que Dios no improvisa y no necesita mostrarnos cada paso de su plan para estar obrando poderosamente en lo oculto. Pone el ejemplo de Moisés, otra vez. 40 años en el palacio, sí, pero luego otros 40 en el desierto, como pastor fugitivo. 80 años. 80 años es muchísimo tiempo. Muchísimo. 80 años antes de que la zarza ardiera y empezara su misión más conocida. ¿Cuántas veces pensamos que ya se nos pasó el tren? Que ya es tarde. Moisés, a los 80, bien pudo haber pensado eso. Seguro. Pero justo cuando pareció olvidado, en medio de la nada, Dios lo llamó. Tal vez la vida se siente hoy como ese desierto de Madián, lejos de los sueños de juventud. El mensaje es, Dios sabe dónde encontrarnos. No está limitado por nuestra edad, ni por nuestro currículum, ni por nuestros fracasos o dudas. Nos ve, aunque sintamos que estamos perdidos en el mapa. Esa idea es muy sanadora. La idea de que no tenemos que forzar el propósito, ni manipular las cosas, ni buscar desesperadamente que nos vean para que Dios nos elija. ¿Cómo se conecta eso con David? Mencionaste a David también. Se conecta perfecto. Cuando Samuel va a ungir al próximo rey, ¿quiénes pasan primero? Los hermanos mayores de David. Los más visibles, los que parecían más aptos. Los buenos candidatos. Exacto. Y desfilan y ninguno es. Samuel pregunta, ¿no falta nadie? Sí, falta el más chico, el olvidado, el que anda cuidando las ovejas, ajeno a todo el asunto. El que nadie pelaba. Ese mero. Y la instrucción de Dios es clarísima. Manda a traerlo porque no nos vamos a sentar a comer hasta que Él llegue. ¡Wow! ¡Qué frase! No nos sentamos hasta que Él llegue. La implicación es profunda. No importa si nadie nos ve, si no estamos en los círculos importantes, si nuestros talentos no son reconocidos. Dios, dice el autor, no empieza la ceremonia hasta que el corazón correcto está presente. Él respeta nuestro proceso de formación, nos espera y en su tiempo perfecto nos va a llamar. Así que si la sensación hoy es de estar en el campo cuidando ovejas, mientras otros parece que avanzan, no hay que desesperar. Se está siendo formado, no olvidado. Y mientras David estaba ahí en el campo, ¿qué hacía? ¿Estaba, no sé, tomando cursos de cómo ser rey? Para nada, no conscientemente. El texto sugiere que David simplemente hacía lo que tenía enfrente. Lo de cada día. Lo de cada día. Adoraba a Dios, le escribía salmos desde el corazón, cuidaba fielmente las ovejas de su papá. Y esa fidelidad en lo secreto, esa relación íntima con Dios que cultivó en el anonimato, fue lo que llevó a Dios a decir que era un hombre conforme a mi corazón. No por lo que haría después. No por sus futuras hazañas o victorias, sino por su corazón fiel en lo oculto. Quizás eso es justo lo que Dios está buscando formar en nosotros ahora. Chance y medimos el propósito con la regla equivocada, logros, aplausos, mientras Dios mide la fidelidad secreta, la obediencia en lo pequeño, la motivación del corazón. Tal vez nos está preparando para no deslumbrarnos o perdernos después, entrenando nuestra humildad, nuestra dependencia en Él, nuestra sensibilidad. Volviendo a la idea de que el propósito no siempre se siente como plenitud, que es una idea que choca, ¿no? Con muchas enseñanzas que escuchamos. ¿Cómo profundiza el autor en esto, usando otra vez Getsemaní? Regresa a Getsemaní, sí, para subrayar que incluso el propósito más puro, el más trascendental, la cruz, no se sintió glorioso para Jesús en el momento crítico. La Biblia describe su angustia hasta la muerte, su oración repetida pidiendo una alternativa si era posible. Y al final, esa rendición, temblorosa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La rendición. El propósito implicaba un dolor inmenso y una sensación de abandono terrible. La conclusión del autor es súper fuerte. A veces, estar en el centro de la voluntad de Dios no se siente como victoria, sino como rendición. Rendición. No victoria. Y esa rendición confiada, en medio del dolor o la confusión, es también una dimensión profunda del propósito. Eso amplía muchísimo la definición de propósito. Porque entonces no es solo lo que hacemos para Dios, sino lo que permitimos que Él haga en nosotros. Exacto.
El carácter que se moldea, la fe que se purifica, el orgullo que se quiebra, la dependencia que se fortalece. Entonces, el dolor no siempre es señal de que uno se desvió del camino. Exacto. No todo sufrimiento indica que nos salimos de la ruta. A veces es parte intrínseca del camino que Dios diseñó. No por crueldad, sino porque hay lecciones, hay revelaciones sobre Él y sobre nosotros mismos que solo se aprenden en la oscuridad, caminando agarrados de su mano. Volviendo a José, Pensemos otra vez en José. El sueño que Dios le dio seguía vigente. A pesar del pozo, de la esclavitud, de la cárcel, el propósito de Dios no se canceló por las circunstancias feas, ni por lo que otros le hicieron. Dios sostuvo su palabra. La parte de José fue permanecer fiel en medio de lo que no entendía. No rendirse aunque la historia no tuviera sentido todavía. Es como creer que la pérdida de hoy puede ser el testimonio de mañana, Ándale. que el retraso que hoy frustra puede ser el escenario donde Dios muestre su fidelidad de forma sorprendente, que la misma pregunta «¿y si el propósito no se ve como imaginé?» puede ser, irónicamente, una señal de que se está en el camino correcto, porque si todo fuera fácil, no, sin resistencia, sin necesidad de depender, ¿sería realmente un propósito divino? Es una buena pregunta. El autor sugiere que quizás el sello de autenticidad no es la comodidad, sino la transformación que está ocurriendo adentro. Y percibe que detrás de la pregunta ¿cuál es mi propósito?, muchas veces se esconde otra búsqueda más profunda. Algo como ¿por qué no me siento pleno? O incluso ¿todavía le importo a Dios? Una búsqueda de sentido. Sí, de sentido, de validación, no necesariamente de fama o de tener una plataforma gigante, sino de saber que la vida de uno cuenta, que la historia personal no es un accidente, que lo de todos los días, por ordinario que parezca, le importa a alguien. Y la respuesta que da el libro es... Es un sí rotundo, sí importa. Hay personas, insiste el autor, transformando generaciones enteras con su fidelidad silenciosa. Madres que oran, trabajadores íntegros, jóvenes firmes en lo que creen. Eso también es propósito. No hay que confundir propósito con visibilidad, ni impacto con fama, ni fruto con inmediatez. Dios valora la obediencia y el amor en lo pequeño. Como dijo Jesús, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. La fidelidad en lo oculto. Demuestra un corazón que busca agradar a Dios, no el reconocimiento de la gente. Hay un mensaje clave que el autor quiere dejar bien grabado. Se está en el propósito de Dios, incluso si no se siente así ahora mismo. Porque el propósito no siempre es una emoción que se siente, es una decisión diaria de caminar con Él, aún sin tener el mapa completo. Aunque cueste. Es amar cuando duele. Es permanecer cuando todo te dice que te rindas. Es escuchar su voz en medio de la rutina. Es sembrar con lágrimas confiando en que habrá cosecha. Es seguir creyendo aunque no haya señales visibles. Esperar a tener todas las certezas es quedar separado. Dios no nos dio un GPS con la ruta detallada. Nos dio su presencia. Y eso, dice el autor, basta para avanzar. como Abraham, ¿no? Que salió sin saber a dónde iba, solo confiando en la voz que lo llamó. Caminó por fe, no por vista. Aprender a caminar así parece que es parte esencial del propósito. Totalmente. Y la escena final de los discípulos camino a Maús, en Lucas 24, es súper conmovedora. Y aplica aquí. Los que iban tristes después de la crucifixión. Esos mismos. Iban desilusionados, confundidos. Y Jesús resucitado se pone a caminar con ellos, en su confusión, sin revelarse luego. Primero escucha su dolor, luego les explica las Escrituras y lo reconocen hasta después, al partir el pan, en la intimidad de la mesa. No llegó a decirles, anímense, ya resucité, de entrada. No. ¿Y cuál es la lección? Que Jesús nos acompaña en medio de la confusión y el dolor. No exige que tengamos una fe perfecta de inmediato. No regaña por la decepción. Camina al lado. Escucha, acompaña, explica. Y eso, asegura el autor, sigue haciendo hoy. Cuando no entendemos, Él está ahí. Cuando estamos frustrados, se hace presente. Muchas veces de formas que no esperamos. Cuando creemos que todo se acabó, nos recuerda que su historia apenas comienza. Qué bonito cierre para esa idea. Sí,
Dios no necesita que veamos todo el cuadro completo. Solo necesita que no soltemos su mano. Es un cierre lleno de esperanza, la verdad. Recapitulando un poco entonces, el mensaje central de esta exploración del capítulo 5 de Cuando nadie me ve sería que el propósito quizás no se ve como lo imaginamos, no tiene la forma que esperábamos, o la emoción, pero eso no significa que no esté. Exacto. A veces susurra en lugar de gritar. A veces se esconde en lo ordinario. A veces quebranta para poder reconstruir mejor. Pero Dios sigue escribiendo su historia en cada paso nuestro, incluso en los días grises. El autor busca asegurar a quien escucha, no sé, es un caso perdido, ni un proyecto abandonado por Dios. Se está siendo formado. Y cuando menos espere, quizás en medio de la fidelidad de un día cualquiera, Dios va a pronunciar nuestro nombre de una manera especial y se sabrá que nada fue en vano. Que todo tuvo un porqué. Que lo que parecía estancado tenía un propósito oculto. Que lo que se sentía inútil estaba sembrando algo profundo. Y que el olvido aparente era en realidad una estrategia sagrada de formación. Y queda esa reflexión final, ¿no? Para seguirle dando vueltas. A ver. Y si la mayor señal de que estamos en el verdadero propósito de Dios no fuera la claridad total o el éxito que todos ven, y si fuera más bien esa necesidad creciente y a veces dolorosa de depender completamente de Él, especialmente en la confusión y en el silencio. ¿Qué pregunta? ¿Qué pasaría si empezáramos a abrazar esa dependencia? No como si fuera debilidad o fracaso, sino como el fruto que Él en el fondo realmente busca cultivar en nosotros. Una reflexión muy potente para llevarnos, sí, señor. Ha sido una conversación profunda, necesaria, la de hoy. Gracias de verdad por compartir este tiempo de análisis y de reflexión juntos. Esperamos que estas ideas pues hayan aportado algo de consuelo, quizás una nueva perspectiva y mucho ánimo para el camino de cada quien. Si este tipo de diálogos, de exploraciones les resuenan, pues la invitación está abierta. Suscríbanse a este canal aquí en YouTube. Así no se pierden las futuras conversaciones donde seguiremos profundizando juntos en temas como este. Y también es importante decir que lo que compartimos hoy es solo una probadica, una ventana al contenido completo que hemos desarrollado basándonos en el libro Cuando nadie me ve. Para quienes quieran sumergirse todavía más en estas ideas, encontrar herramientas prácticas, reflexiones adicionales para cada capítulo, pues todo el material está disponible en la plataforma Hotmart. Hemos buscado ofrecerlo a un precio que sea realmente accesible, porque estamos convencidos de que este mensaje puede ser de muchísima ayuda para muchos. Nos despedimos por ahora, pero con palabras de aliento, inspiradas justo en la esencia de este capítulo. A seguir confiando, aunque el camino no se parezca a lo que imaginamos, aunque falten los aplausos, aunque nadie más valide el proceso personal que se está viviendo. Dios sigue obrando. Dios sigue obrando, y su propósito, aunque a veces sea silencioso y misterioso, se va a cumplir. Hasta la próxima.